Lo encontramos aquí en Mateo 24, pero cuando nos vamos también, vamos a leer, vale la pena leer Mateo 25. Mateo 25 dice, hablando de las insensatas, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es interesante esta palabra, apagar, que ya no haría falta decir más nada, porque el vocablo lo dice, apagar. A ver si lo tenemos aquí. Mateo, el 25, aquí mismo. ¿Saben qué palabra en griego es esa? Apagar. La palabra en griego que se utiliza aquí, apagar, ahora no lo busco, es extinguir. Es decir, una cosa, nosotros lo usamos para a veces en los sitios, yo recuerdo en la casa de mi abuela, que usábamos velas, y la vela se iba apagando, se extinguía, porque se hacía pequeña, se usaba, y llega un momento, se extinguió la vela. Es claro el mensaje, Vamos a seguir sobre esto. Pero eran personas que un día tuvieron luz. Nuestras lámparas. Sea lo que sea que signifique ahora, en este momento. Eso de la lámpara. Que por lo general puede referirse al Espíritu Santo en creyentes, no en ateos, porque eso les encanta. No, los ateos son incrédulos, falsa conversión, son siempre iluminados. Aquí está diciendo que la tenían siempre. Pero ahora, en este momento, justo al final, antes de la venida del Señor, se apaga, se extingue. Y ellas lo saben, algo pasa, algo está pasando, y recurren a las otras. Y las otras dicen, yo no puedo orar por ti, que es lo que piden todos, ¿no? Por favor, terapia, arréglate tú. Yo no te puedo arreglar. Acude tú al Señor. Pero estas vírgenes querían que las otras le solucionaran el problema. Y no puede ser. No funciona así esto. Si funcionara así, pero no funciona así. Y entonces les dice, nuestras lámparas se extinguen, se están apagando, pero estaban encendidas. ¿Qué pasó? Lo que hemos leído, lo que hemos estado leyendo. Usted no hizo lo que tenía que hacer. Usted se distrajo con otras cosas que no eran las importantes, que no eran de primer orden, no eran las que la iban a tener a usted preparada para entrar en el reino, y ahora usted se ve completamente desnuda. No, Señor. Eso está dicho a la iglesia de la Odisea. Estás desnuda. Y no te das cuenta. Claro que no, que si se diera cuenta se vestiría, por supuesto. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se extinguen. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, se les hizo tarde, señores. Lo que tantas veces decimos aquí. Y para muchos ya es tarde. Ya no sirve estar componiendo el teatro, haciendo teatro, y ahora que te has pasado 20 años metiendo a la gente en eso, y muchos se han ido y se han condenado. Ahora, ¿cómo lo arreglas? Ahora, de la noche a la mañana, sean santos, no. Sí. Disparates por todos lados. Disparates. Ahora quieren tapar el sol con un dedo. Y se están poniendo en evidencia qué es lo que hacen. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él y a las bodas. Estaban preparadas. ¿Qué le dijo Jesús aquí a ellas? Que estaban unas preparadas y otras no. ¿Qué le dijo al siervo infiel y fiel en Lucas 12? Que no estaba preparado habiéndolo estado. ¿Qué dijo en Mateo 24? Que tampoco estaba preparado, que conociendo la voluntad del Señor, terminó no haciéndola. Y vuelve a hablar de preparadas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Las que estaban preparadas entraron, sí.
Y después vienen las que no están preparadas. Ábrenos, ábrenos, ábrenos. ¿Dónde también está esto? Eso está en Mateo 7, 23, 24. Cuando aquellos señores que eran muy cristianos, sí, dicen que son los curas. No, falsa fe, falsa conversión, falsa conversión. Cuando aquellos señores, Señor, pero sin tu nombre, somos piadosos, la gente nos conoce por ser serios, hemos predicado, hemos enseñado, yo he escrito muchos libros, yo soy de fama internacional. No hiciste, mejor dicho, no, sí, el vocablo nunca os conocí, es como está en Romanos 1, nunca aprobé eso que ustedes hacían. Nunca aprobé eso. El vocablo ya hace unos 3 años que hablamos de eso en los vídeos esos. Y tú te has descuidado, que es lo que les va a decir ahora. ¿Por qué? Porque está hablando de la misma realidad. Cómo cuidar la vida cristiana y que la vida cristiana, la salvación se puede dejar de alcanzar. Por eso niegan todo. Lo niegan todo porque no pueden dejar una cosa de estas, varias, como algo cierto, porque el calvinismo luterano se les viene abajo completamente. Y lo dice, velad, porque no sabéis la misma expresión, ni el día ni la hora, que usa. Incluso a la iglesia de Sardis les dice allí a ellos todo esto también, igual. Ahora iremos allá, ahora venimos aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este señor que falleció hace 4, 5, 6 años. Entonces, este señor, cuando llegó aquí, empezó a hablar de las vírgenes, que sí, esto, que lo otro, y cuando llegó a esto de preparadas, están los vídeos ahí, véanlo ustedes, eso está en internet, no estoy diciendo nada. Si yo me lo tuve que ver varias veces, no llegó aquí, dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Después vinieron las otras y no entraron. Falsa conversión. ¿Falsa conversión? ¿Cómo que falsa conversión? ¿Dónde está eso? Pero si esos mismos vocablos inspirados por el Espíritu Santo, incluso las frases hechas, esas frases que incluyen esas palabras, están en todas partes en la Biblia, para hablar de que la salvación la puedes dejar de alcanzar. Y nunca que se emplean esas palabras y esas frases se habla de una persona no convertida, sino de personas convertidas. Y ahí está ese versículo, dice, nuestra luz, nuestra lámpara. Peor aún, si es el Espíritu Santo, nuestro Espíritu Santo se apaga. Eso es bíblico, completamente bíblico. Allí en Efesios, ya lo explicábamos en el vídeo anterior, ¿no? En el vídeo anterior, uno de los 2, 3 anteriores. No apaguéis el Espíritu, no lo apaguéis, no entristecer el Espíritu Santo, no lo entristezcas. Lo dice, hablando de los frutos del Espíritu Santo, no de los dones, de los frutos. Llega este señor y dice, no, falta conversión. Yo le digo, pero ¿usted ha visto la palabra preparada? Usted sabe que esa palabra preparada está en Lucas, está en otros sitios y está en Apocalipsis varias veces. Está en la iglesia de Sardis, perdón. ¿Por qué usted dice falsa conversión? Porque está siguiendo la doctrina presbiteriana, que es la del señor Calvino. Juan Knox, no. Bueno, que es la del señor Calvino. Y que es la de los bautistas particulares. Y los generales se le sumaron muchos, no todos. Yo digo, pero ¿qué hace usted? Usted no ha hecho exégesis nunca, usted va siguiendo a gente que escribe libros, pero no la exégesis. Y resulta ser que eso mismo, ellos mismos lo han hecho en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Ayer 3.2 dice, sé vigilante. Vigila. Y eso en el versículo 2, porque en el versículo 3 se lo vuelve a repetir, dice, velad. Velas, no pasa nada. Vendré a ti como ladrón, lo mismo que le ha dicho a los otros.
vendré como ladrón y no sabrás a qué hora. Pero es lo mismo que está dicho en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que era falsa fe. Dios, el Señor nunca los trata como personas que creyeron falsamente. Los está animando más bien a velar, no a salvarse. Los está animando a eso, a que velen, a que vigilen, lo dice aquí, y a afirmar todas las cosas de la fe, a guardarlas. Y dice aquí, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Lo mismo que le ha dicho a todos, en todas partes, a todos los creyentes. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Claro, arriba ha dicho que muchas habían muerto ya. El versículo 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas iglesias tienen nombre de que vives? Es decir, de fama internacional. Eso le encanta, en Sudamérica encanta esa frase mucho. De fama internacional, viene de Francia. Y los que están por allí o estamos por allí a veces decimos, ¿y quién ha estado aquí en Francia? Levantando muertos, sí. Levantando muertos, pero claro, la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Y entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nadie es perfecto. Sí, llevo ya 40 años oyendo esa frase. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas. Entonces, vestiduras blancas. No les gusta esto, porque esto es moral. Claramente moral. Es que Salomón pecaba, lo de siempre. Entonces, no han manchado sus vestiduras. Y cuando dice, habían unas pocas que no habían manchado sus vestiduras. Es decir, no habían cuidado su vida. Estaban preparadas para irse con el Señor. Y otras no, otras se descuidaron. Aquí se ve aquello que vimos de las vírgenes y aquello que vimos anteriormente hace un momento en Lucas 12 y Mateo 24 y 25, las vírgenes, está aquí también. Pero si está aquí, esto es lo mismo. No habían manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Arriba, son revestidos, porque son dignas. Nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras. Dios sí evalúa las obras del creyente y ve quién es digno de entrar y quién no. Y eso de digno, búsquenlo en una concordancia para que vean dónde aparece que el Señor se va a llevar solo a los que son dignos, no los que son predestinados. A eso no les gusta tampoco.